Maquiavelo lo advirtió hace siglos. El hombre que quiere ser bueno todo el tiempo está condenado a arruinarse entre tantos que no lo son. Piensa en ello. ¿Cuántos líderes, empresarios o incluso compañeros han escalado no por mérito, sino por saber cuándo apretar el puño y cuándo sonreír mientras clavan el cuchillo? La crueldad estratégica no es un acto de maldad gratuita, sino un cálculo frío para sobrevivir en un mundo que premia al lobo y sacrifica al cordero. Te han enseñado que la honestidad triunfa, que la bondad será recompensada. Pero abre los ojos. Los imperios no se construyen con promesas, sino con sangre y pragmatismo. César no conquistó Galia siendo amable. Catalina no mantuvo su trono con dulzura. ¿Y tú, sigues creyendo que jugar según las reglas te llevará a la cima? La verdad es incómoda pero necesaria. En la batalla por el poder, los buenos no pierden porque sean débiles, sino porque se niegan a aceptar que el juego exige sacrificar su pureza en el altar del triunfo. Este no es un elogio a la vileza, sino una llamada de atención, porque mientras tú dudas, alguien más está moviendo las piezas. Mientras tú esperas reconocimiento, otro corta caminos. La elección es clara: seguir siendo un peón o aprender las reglas no escritas que deciden quién gana y quién queda en el olvido. La crueldad estratégica no es para los débiles de corazón, pero si deseas algo más que migajas, es hora de dejar de preguntarte ¿por qué a mí? Y empezar a preguntarte cómo ellos. El escenario está listo, las piezas en movimiento. ¿Y tú? ¿Seguirás siendo el espectador o finalmente tomarás el lugar que te corresponde? Esto no es filosofía, es supervivencia. Y la primera lección es simple. En la guerra silenciosa por el poder, solo los estrategas despiadados escriben su propia historia. Los demás solo protagonizan la derrota. ¿De qué lado estarás? El mundo no es un lugar de casualidades, sino un tablero donde cada movimiento está calculado. Imagina por un momento que la vida es una partida de ajedrez. Los ingenuos avanzan en línea recta, creyendo en la justicia de las reglas, mientras que los maestros sacrifican peones con una sonrisa. Maquiavelo lo entendió mejor que nadie. En la política no existe el bien ni el mal, solo lo útil y lo perjudicial. ¿Cuántas veces has visto a alguien caer por confiar en la bondad ajena? La primera lección es clara. Quien no comprende las reglas no escritas está condenado a ser usado como moneda de cambio. La historia no perdona a los que esperan recompensas por su virtud. Piensa en los grandes conquistadores, en los líderes que forjaron imperios. ¿Acaso lo lograron siendo los más nobles? No, lo hicieron siendo los más audaces, los más despiadados cuando fue necesario. La crueldad estratégica no es un defecto, es un recurso. Un general que duda en sacrificar a unos pocos para salvar a muchos no es compasivo, es incompetente. Y en tu vida, ¿sigues actuando como si la nobleza fuera suficiente? Hay una razón por la que los lobos gobiernan a los rebaños. No es fuerza bruta, sino psicología. El miedo controla más que el amor, la percepción de poder más que el poder mismo. Maquiavelo lo resumió en una verdad incómoda. Es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambos. No se trata de volverse un tirano, sino de entender que la generosidad mal aplicada es una invitación a la traición. ¿Cuántas veces has dado tu confianza solo para recibir una puñalada por la espalda? Pero cuidado, porque la crueldad sin propósito es estupidez. El verdadero estratega no actúa por ira, sino por cálculo. Cada gesto, cada palabra, cada silencio está diseñado para un fin. ¿Por qué crees que los grandes líderes rara vez explotan en público? Porque saben que la emoción es el enemigo del control. Si quieres dominar el juego, primero debes dominarte a ti mismo. La frialdad es tu arma más poderosa. Así que pregúntate, ¿sigues jugando a ser el héroe en una historia donde solo sobreviven los que saben cuándo ser el villano? El poder no se mendiga, se toma. Y la primera toma de conciencia es esta. La moral es un lujo que pocos pueden permitirse. ¿Estás listo para dejar de perder? Existe una mentira peligrosa que nos han vendido desde niños. El bien siempre triunfa al final. Pero abre los ojos y mira a tu alrededor. ¿De verdad crees que los que están en la cima llegaron allí por ser los más justos? La historia está escrita por los vencedores, no por los virtuosos. Maquiavelo lo advirtió. Los hombres olvidan más rápido la muerte de su padre que la pérdida de su herencia. No es cinismo, es realismo puro. La justicia es un teatro, y los que creen en ella demasiado son los primeros en caer. Piensa en el político que promete honestidad y cae en el olvido, en el empleado que trabaja 12 horas al día y nunca asciende, en el amable que siempre termina traicionado. ¿Casualidad? No,
Son víctimas de su propia ingenuidad. En un mundo donde las apariencias valen más que la verdad, el idealista es como un hombre desnudo en una batalla de espadas, noble, pero muerto. ¿Hasta cuándo seguirás creyendo que la vida te debe algo por ser bueno? Aquí yace la gran paradoja del poder. Para cambiar el sistema, primero debes dominarlo. Pero dominarlo exige mancharte las manos. ¿Fue acaso Gandhi más efectivo que Napoleón? Uno vivió para ser venerado, el otro para ser obedecido. Maquiavelo no hablaba de monstruos, sino de realistas. El fin justifica los medios. No es una excusa para la maldad, es una advertencia. Si tu meta es noble pero tus herramientas son débiles, fracasarás. Y en ese fracaso, ¿de qué sirve tu pureza? Pero atención, esto no es un llamado al caos. La crueldad estratégica no es violencia sin rumbo, es precisión quirúrgica. Un león no ataca por placer, lo hace cuando el hambre lo obliga. De igual forma, el verdadero estratega solo actúa cuando el beneficio supera el costo. ¿Cuántas veces has visto a alguien destruir una relación, un negocio o una oportunidad por no saber cuándo ceder o cuándo golpear? La pregunta que define tu destino es esta. ¿Prefieres ser el santo que todos lloran o el estratega que todos respetan? Porque al final del día, en las crónicas del poder, solo hay espacio para los que entendieron la regla más antigua. No importa lo que dicen de ti cuando entras a la sala, importa lo que susurran cuando sales. La realidad no es lo que es, sino lo que los demás creen que es. Esta es la ley invisible que gobierna reinos, negocios y hasta relaciones. Maquiavelo lo expresó sin piedad. El vulgo se deja seducir por las apariencias y el éxito, y en el mundo no hay más que vulgo. ¿Cuántas veces has visto a alguien ascender no por talento, sino por saber representar el papel de líder? No es hipocresía, es psicología del poder. El que controla la narrativa, controla el juego. Piensa en los grandes conquistadores. Alejandro no llevaba siempre la armadura más pesada, pero sí la más brillante. Luis XIV no era el más fuerte, pero hizo del Palacio de Versalles un escenario donde cada gesto suyo era sagrado. ¿Eran impostores? No. Eran maestros del teatro del poder. Porque en la batalla por la influencia lo que no se ve no existe. ¿De qué sirve tu valía si nadie la percibe? ¿De qué vale tu trabajo si otro sabe venderse mejor? Aquí yace el secreto de los que triunfan sin merecerlo. Entendieron que la percepción supera la verdad. Un príncipe no necesita ser sabio, solo parecerlo. Un líder no requiere tener todas las respuestas, sino proyectar que las tiene. ¿Por qué crees que las corporaciones invierten millones en imagen y no en soluciones reales? Porque saben que la gente compra espejismos, no hechos. ¿Estás dispuesto a seguir despreciando este juego mientras otros lo usan en tu contra? Pero cuidado, el teatro sin sustancia es un castillo de naipes. Maquiavelo no alababa al mentiroso torpe, sino al estratega que usa la percepción como herramienta. El que engaña encontrará siempre quien se deje engañar, pero el verdadero poder está en equilibrar la ilusión con la capacidad. ¿Quieres autoridad? Hazte escaso. ¿Quieres respeto? Dosifica tu presencia. ¿Quieres lealtad? Haz que teman perderte más de lo que tú los necesitas. La próxima vez que veas a alguien ascender sin mérito aparente, no te indignes. Estudia su técnica. Porque en este gran teatro humano, los aplausos no son para los más virtuosos, sino para los que mejor entendieron que la vida no es justa, es estratégica. ¿Sigues actuando en el escenario correcto? Un príncipe debe ser león para asustar a los lobos y zorro para reconocer las trampas. Esta metáfora maquiavélica encierra una verdad brutal. La pureza de métodos es el primer síntoma de derrota. ¿Cuántas veces has visto caer al fuerte por falta de astucia o al inteligente por falta de determinación? Los que sobreviven son los que dominan ambos lenguajes, el rugido que paraliza y el sigilo que sorprende. La historia recuerda a los conquistadores, no a los filósofos. Julio César cruzó el Rubicón no cuando tuvo la razón, sino cuando tuvo la legión. Los Borgia gobernaron no por santidad, sino porque combinaban veneno y Biblia en dosis perfectas. Maquiavelo no inventó estas reglas, solo las expuso sin máscaras. El hombre que intenta ser bueno en medio de tantos que no lo son, está cavando su propia tumba. ¿Sigues creyendo que puedes ganar jugando con solo una carta? Pero atención, esto no es simple dualidad. El verdadero arte está en saber qué máscara usar en cada momento. Hay instantes para ser el muro inquebrantable y otros para ser la sombra indetectable. El error del principiante es creer que debe elegir un solo camino. ¿Por qué crees que los grandes estrategas modernos dominan tanto el discurso motivacional como el arte de la negociación oculta? Porque entendieron que el poder se ejerce en capas. La prueba definitiva llega en la crisis,
Cuando todo se derrumba, los ideales abstractos no salvan, solo las herramientas concretas. Un médico en cirugía no debate ética mientras la vida se escapa, actúa. De igual forma, en tu ascenso, habrá momentos para la diplomacia y otros para el golpe certero. La pregunta es, ¿has desarrollado ambas capacidades o solo la que te hace sentir moralmente cómodo? Recuerda, la naturaleza premia al depredador completo. El águila no duda entre usar sus garras o su vista aguda. Usa lo que la situación exige. Tu supervivencia depende de esta misma flexibilidad. Como escribió el propio Maquiavelo, el que puede ser fuerte y no lo es, merece perder. ¿Cuánto más seguirás perdiendo por mantener principios que otros usan como tu cadena? La mentira no es un pecado, es un recurso. Y quien diga lo contrario, o es un necio o ya te está engañando. Maquiavelo lo dejó claro. Nunca faltan razones legítimas para romper una promesa. Pero aquí no hablamos de traiciones infantiles, sino del arte superior de moldear percepciones. ¿Cuántas oportunidades has perdido por decir verdades innecesarias? ¿Cuántas batallas has librado con honestidad cuando el silencio estratégico hubiera sido más sabio? Los grandes imperios se construyen sobre mitos cuidadosamente elaborados. Roma no se expandió proclamando sus ambiciones, sino defendiendo aliados. Los bancos modernos no venden deuda, venden estilos de vida. ¿Son mentiras? No, son narrativas. La diferencia entre un perdedor y un estratega es que el primero dice lo que cree, mientras el segundo dice lo que conviene. Sigues confundiendo transparencia con virtud en un juego donde las palabras son armas. Pero cuidado, el engaño torpe destruye más rápido que la honestidad. El verdadero maestro no miente, sino que dosifica verdades, como el ajedrecista que muestra una pieza para esconder su verdadera jugada. ¿Por qué crees que los líderes efectivos hablan en parábolas en lugar de declaraciones directas? Porque saben que el poder no reside en la información, sino en su interpretación. ¿Cuántas veces has dado tu juego por hablar demasiado pronto? Este es el secreto mejor guardado de los que escalan sin hacer ruido. Dominan el arte de la ambigüedad calculada. Un quizás oportuno vale más que 1000 promesas. Un silencio en el momento justo genera más autoridad que 1000 discursos. Maquiavelo lo resumió así. El sabio debe caminar por caminos ya trazados por grandes hombres e imitar a los más excelentes. Así, si su virtud no los alcanza, al menos dará olor de ella. ¿Estás imitando a los ingenuos o a los que ganan? La próxima vez que sientas el impulso de decir toda la verdad, detente. Pregúntate, ¿esta revelación me fortalece o me debilita? Porque en el teatro del poder, como en la naturaleza, los animales que sobreviven no son los más brillantes, sino los que mejor controlan lo que los demás perciben. ¿Sigues mostrando tu piel cuando deberías mostrar solo tu armadura? Los principios inflexibles son tumbas en vida. Esta es la lección más subestimada de Maquiavelo. El hombre prudente debe siempre seguir los caminos trazados por los grandes hombres e imitar a los más excelentes, de modo que si su virtud no alcanza la de ellos, al menos de su apariencia. Pero ¿cómo imitar la excelencia cuando las reglas del juego cambian cada día? La respuesta yace en una palabra prohibida para los débiles de carácter: adaptación. Observa la naturaleza. Los reptiles cambian de piel no por capricho, sino por necesidad vital. Los zorros árticos modifican su pelaje según la estación. ¿Y el ser humano? Se aferra a dogmas como si la consistencia fuera virtud en un mundo que premia la mutación estratégica. ¿Cuántas veces has visto caer a alguien por defender sus principios en una batalla que requería reinvención? La lealtad a ideas fijas es el último lujo de quienes pueden permitirse perder. La historia del poder es la historia de los camaleones exitosos. Churchill pasó de héroe a villano y nuevamente a héroe según lo exigían los tiempos. Los imperios comerciales modernos sobreviven no por ética corporativa, sino por su capacidad de pivotear ante nuevas realidades. Maquiavelo lo advirtió 5 siglos atrás. El que menos se apoya en la suerte es el que mejor se mantiene en el poder. ¿Estás construyendo sobre roca o sobre la arena movediza de lo que siempre se ha hecho así? Pero aquí yace el engaño más peligroso: creer que adaptarse es simplemente cambiar de opinión. La verdadera maestría está en anticipar los cambios antes de que sean evidentes, como el general que modifica sus estrategias según el terreno, no cuando ya está rodeado. ¿Por qué crees que los estrategas más fríos siempre tienen planes B, C y D? Porque entienden que la única constante es la incertidumbre. Tu yo de ayer no debe encadenar al yo que necesita sobrevivir mañana. La pregunta que resuena en los pasillos del poder es simple: ¿eres agua que se adapta a cualquier recipiente o roca que espera que el río cambie su curso?
Recuerda las palabras finales de El Príncipe. La fortuna es mujer y es necesario, si se quiere dominarla, golpearla y forcejear con ella. En un mundo donde solo los flexibles sobreviven, ¿sigues luchando contra las corrientes en lugar de navegarlas? Existe una paradoja mortal que devora a los bienintencionados. Cuanto más te aferras a la virtud, más te conviertes en su víctima. Maquiavelo lo expuso con crudeza. Un hombre que quiere hacer profesión de bueno en todas sus acciones no puede menos de fracasar entre tantos que no son buenos. ¿Cuántos hombres honrados has visto destruirse por no entender que la rectitud absoluta es un defecto estratégico? La historia está repleta de mártires inútiles. Tomás Moro murió por sus principios, mientras Enrique Oure vivió para moldear un reino. ¿Quién ganó? No el más justo, sino el más pragmático. Esto no es una apología de la corrupción, sino un llamado al realismo. La virtud sin estrategia es como entregar un arma a tu enemigo y pedirle que sea compasivo. ¿Sigues sacrificando resultados en el altar de una moral que nadie más sigue? Pero atención, el verdadero maestro no abandona la virtud, sino que la instrumentaliza. La caridad bien publicitada construye más poder que la avaricia oculta. El perdón estratégico genera más lealtad que la venganza impulsiva. Maquiavelo mismo lo reconoció. El príncipe debe parecer clemente, fiel, humano, religioso y recto, y serlo, pero debe tener el ánimo dispuesto a torcerse cuando sea necesario. ¿Cuántas oportunidades has perdido por no saber cuándo parecer en lugar de ser? Este es el secreto mejor guardado de los que gobiernan sin oposición. Han convertido la percepción de virtud en un arma más letal que cualquier ejército. Un discurso bien colocado sobre valores puede encubrir 1000 acciones cuestionables. ¿Por qué crees que los tiranos más exitosos invierten tanto en obras filantrópicas? Porque entendieron que la virtud real importa menos que su espectáculo. Sigues obsesionado con ser bueno en lugar de hacer creer que lo eres cuando conviene. La lección final es tan cruda como liberadora. En el juego del poder, la virtud es un recurso, no un fin. Como escribió el propio Maquiavelo, en las acciones de todos los hombres, y especialmente de los príncipes, donde no hay tribunal al que recurrir, se mira al fin. Cuando comprendas que hasta los valores más sagrados son herramientas en el tablero estratégico, dejarás de ser peón para convertirte en jugador. La pregunta es, ¿prefieres la pureza de la derrota o el poder de la adaptación moral? Al final de este viaje por las sombras del poder, una verdad se alza incómoda pero innegable. La inocencia no es pureza, es ignorancia disfrazada de virtud. Has visto cómo operan los mecanismos ocultos, cómo se doblan las reglas que otros juraron ser inquebrantables. Maquiavelo no te ha enseñado a ser cruel, te ha mostrado cómo dejar de ser víctima. ¿Qué harás con este conocimiento? Porque ahora, cada vez que veas a alguien caer por su ingenuidad, ya no podrás atribuirlo a la mala suerte, sino a su ceguera voluntaria. El mundo no recompensa a los que juegan según las reglas, sino a los que entienden cuándo escribirlas. Las calles están llenas de tumbas anónimas de hombres honrados, mientras los palacios albergan a quienes supieron que la moral es un instrumento, no una jaula. Esto no es cinismo, es claridad. Como el padre que debe elegir entre ser amado o respetado, tú también enfrentas la disyuntiva definitiva. ¿Prefieres la comodidad de tu conciencia o el poder de cambiar tu destino? La respuesta no define tu bondad, define tu alcance. Pero atención, este despertar no es un llamado al abismo, sino a la responsabilidad. El verdadero maestro no se corrompe, sino que trasciende la dicotomía simplista de bien y mal. Como el arquero que tensa su arco sin ira o el cirujano que corta sin sadismo, tú también debes aprender a actuar sin que el peso de tus decisiones te inmovilice. ¿De qué sirve entender el juego si el miedo a jugar te paraliza? La grandeza no está en las manos limpias, sino en las que saben ensuciarse para construir algo que valga la pena. Ahora mira tu vida como el tablero que siempre fue. Esas oportunidades perdidas, esas traiciones inesperadas, esos ascensos ajenos. ¿Cuántas fueron casualidad y cuántas consecuencia de tu negativa a ver el mundo como es? Este es tu momento de ruptura. La elección entre seguir lamentándote por las reglas o comenzar a dominarlas. Como escribió el propio Maquiavelo, todos ven lo que aparentas, pocos perciben lo que eres. ¿Qué eliges que vean? Si este viaje ha resonado en ti, si sientes esa inquietud que precede a toda transformación, no dejes que se disipe. Suscríbete para profundizar en estas verdades que pocos osan explorar. Comparte este video con quien creas preparado para dejar atrás la ingenuidad. Porque el conocimiento, como el poder, se multiplica cuando se comparte estratégicamente. El juego sigue,
Y ahora tú decides si ser pieza o jugador. La partida apenas comienza. ¿Estás listo para mover tus fichas?